Por un lado, qué bien, porque se alimentan los mantos freáticos, no tenemos problemas de agua y bueno, nos trae un poco más de frescura porque ha habido unos calores tremendos, aunque el clima sí está bastante descontrolado, si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Deberíamos de tener una zona ahorita de verano completa, ¿verdad? Sin embargo, no es así. Bien, solo para recordarles, jóvenes, el 31 de este mes, o sea, el viernes de este viernes en 8, es la entrega de la tarea 2, ¿verdad? Y el 30, o sea, el próximo jueves es el examen de esta unidad. Entonces ya nos falta poquito por terminar la unidad. Entonces, por favor, les pido que su mayor profundidad con la asignatura, ¿verdad? Estudien, lean todo lo que tienen que trabajar. Esta unidad, la ventaja es que es pequeña, es corta, ¿verdad? Esta vez yo les voy a dar más tiempo para el examen, como quedamos, ¿verdad? Y eso va a ser el jueves 30. Así que ese día no hay clases, de este jueves en 8, ¿verdad? Y así ya se van ustedes a descansar a su Semana Santa, porque la siguiente semana es Semana Santa, es descanso, ¿verdad? Es feriado, no feriado, sino es un asueto religioso, ¿verdad? Bien, no sé si hay alguna duda al respecto o algún comentario antes de empezar la clase. Yo no. Bien, creo que estamos, ¿verdad? Bien, compañeras, compañeros, vamos a iniciar entonces. Espero que todos me estén escuchando, ¿sí? Ya hablamos de las teorías, estamos hablando, ya dijimos por qué les llaman teorías del desarrollo, porque son propuestas teóricas que hicieron científicos de diversos lugares del mundo, de Europa, de Estados Unidos y latinoamericanos sobre todo, propuestas que hicieron ellos para salir del subdesarrollo, pero les llamaron teorías del desarrollo, ¿verdad? Y lo que ellos manifiestan ahí, cuál es la causa del subdesarrollo, ¿verdad? Cuáles son los efectos en alguna medida y a la vez cuál es la salida que ellos le dan como teóricos, pues, ¿verdad? O sea, decir, esto es lo que hay que hacer para poder superar su desarrollo en esos países, principalmente Latinoamérica, África, la Asia subsahariana y algunas partes de los países más pobres del mundo, ¿no? Bien. Pero además tuvo aplicación realmente fue en América Latina. Hoy vamos a ver, ya vimos dos teorías, ya vimos la teoría de la centroperiférica y la primera teoría que vimos, ¿verdad? Que fue la nación, eso se me olvida, la modernidad, y luego vimos la teoría de la periférica, los parámetros teóricos que dice cada teoría. Hoy vamos a ver entonces la teoría de la dependencia. El mismo nombre lo dice, ¿verdad? Habla precisamente sobre la dependencia, el fenómeno que ha generado la subordinación y las vulnerabilidades que hemos tenido frente a un mercado más fuerte, frente a una política internacional más homogénica, frente a culturas incluso de carácter dominante, ¿verdad? Y entonces eso pues nos ha generado en alguna medida dependencia. Ya hablábamos el otro día que por ejemplo, cuando el país produce poco, ¿verdad? Y entonces cuando produce muy poco, ¿eso qué significa? Que genera poca riqueza, porque tiene pocas posibilidades de establecer vínculos comerciales o económicos con otras instancias o con otros países. Eso a la larga pues, perjudica pues porque nos genera en alguna medida roles de dependencia con otras instancias, con otros países también. A tal grado que incluso la economía hondureña y centroamericana, incluso no solo hondureña, y de muchos otros países también, pues hoy dependen de las remesas, ¿verdad? O sea, ese rubro de las remesas es un rubro fuerte, o el narcotráfico, que es otro, ¿verdad? De los que incluso yo recuerdo que cuando fui a conocer la primera vez la cuenca del río Aguán, acá en la Atlántida, porque hicimos un estudio ahí, yo me sorprendí, ¿va? Porque en Tocoa, por ejemplo, Tocoa Colón, que es la cabecera del departamento ahí de Colón, si no me equivoco, y ustedes me corrigen, por favor, eh,
Era un emporio de la familia de los Cachiros, ¿verdad? Famosos Cachiros. Tenían alrededor no sé, eran 5,000 o 6,000 empleados, no directos en la droga, sino empleados en los diversos negocios, supermercados, tiendas, estaban construyendo un mall, gasolineras, eh, cuestiones de las fincas, empacar alimentos, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, había un poder económico que estaba generando trabajo, salario, ¿verdad? Para muchas familias en Tocoa. Entonces, eso es lo que cuando hablo de la dependencia, ¿verdad? Que tenemos de un rubro que es realmente negativo, pues va, como es la droga, digamos, o las mismas remesas, ¿verdad? Que ese no es que sea negativo, pero es un mal síntoma para un país depender de remesas, porque entonces quiere decir que ese país no produce nada, ¿verdad? Bien, entonces, hablando ya, metiéndonos en el asunto ya de la dependencia, la teoría de la dependencia, pues aquí van a surgir dos corrientes de pensamiento, ¿ya? Surge la propuesta, pero se dividen. Unos los estructuralistas, ¿verdad? Quienes miraban como salida la dependencia, es decir, aceptaban que era necesaria la dependencia por razones de que la dependencia en alguna medida también mantenía el equilibrio y la oportunidad, porque a través del desarrollo hacia afuera, que ya vamos a ver qué es eso, era posible encontrar una salida a los países subdesarrollados. Es el meollo del asunto, ¿verdad? Entonces, por el otro lado estaban los neomarxistas, de inclinación marxista, ¿verdad? Que definían que la teoría de la dependencia no era más que una consolidación del imperialismo capitalista a través de los procesos de colonización que ya se venían arrastrando y acumulando, establecidos siglos atrás, obviamente, ¿verdad? Y las causas del subdesarrollo, según estos teóricos, esto es lo que les interesa a ustedes, ¿verdad? Porque es para su tabla. Primero no fue el atraso económico, sino que en alguna medida, varias cuestiones. La forma como se insertaban los países, primero, la forma como se insertaban los países subdesarrollados en el mercado capitalista mundial, ¿verdad? Con una serie de desventajas, subordinados, ¿verdad? Clasificados, ¿verdad? Ya con actividades definidas y todo, ¿verdad? Entonces, eso era una gran desventaja. Otra, con desventajas, pues, con la división internacional del trabajo debido a la falta de un capital humano alto. Es decir, nuestros países han adolecido de tener mano de obra calificada en cantidades bastante grandes, ¿no? Poblaciones bastante significativas. ¿Por qué? Porque los gobiernos, las políticas no han apostado pues a elevar el nivel cultural, el nivel académico, el nivel de salud y de ingresos de nuestros países, sino que lo único que han hecho las élites, por ejemplo, es vivir de nosotros. Ellos son, como en alguna medida dirían, parásitos, ¿verdad? Que viven de la población, ¿verdad? Entonces, ese ha sido uno de los grandes problemas que hemos tenido. Eh, Otra situación es que existía una sobreproducción del trabajo, eso ya lo sabemos, ¿va, jóvenes? Que los ricos se han enriquecido por el trabajo que ha generado la clase obrera, los campesinos, los técnicos, los ingenieros, todos los que hemos producido riqueza, ¿no? A través de nuestro trabajo. Entonces, esto implicaba pues salarios bajos para los trabajadores de los países subdesarrollados. Es decir, los estándares de salario en nuestros países pues han sido siempre muy, muy bajos, ¿verdad? Con un margen muy poco, pero poquísimo de poder tener capacidad de ahorro, ¿verdad? Entonces, por eso era que yo les decía la vez pasada que la lucha nuestra debería concentrarse no en aumentar salarios, sino en bajar el costo de canasta básica para que aumenten la capacidad de nuestros ingresos. Por último, dicen ellos, el incremento progresivo de una mayor dependencia a través del incremento de la deuda externa. Interesante. Aquí juegan un papel importante ustedes las grandes entidades financieras capitalistas mundiales, como el Banco Mundial, como el Banco Interamericano de Desarrollo y principalmente el Fondo Monetario Internacional, FMI. ¿Cuál es la trampa en la que nos han metido ellos? La misma trampa en la que nos mete a nosotros el sistema bancario incluso, ¿verdad? A usted le llaman y le dicen, mire, tenga su tarjeta, haga sus trámites por tarjeta, use su tarjeta para comprar, para pagar, para todo, ¿verdad? Pague la luz, pague el agua, pague aquí, pague allá.
con su tarjeta. ¿Pero qué significa pagar con tarjeta? Una es que cada vez que usted usa la tarjeta le cobran 25 lempiras, ¿verdad? Si no lo sabía, ¿verdad? O 20 o 15, no sé la política bancaria. Otra es que usted le está quitando trabajo a gente que necesita trabajo, a jóvenes como ustedes que también necesitan trabajo, porque al funcionar adecuadamente el sistema de tarjetas, entonces van prescindiendo de plazas, porque entonces el proceso se vuelve autómata, pues, ¿verdad? Ayer nos mostraban unos amigos que fuimos a la casa de unos amigos que nos invitaron a almorzar y nos mostraban un video de un McDonald's en Estados Unidos automatizado todo, ¿verdad? Desde que entra uno al parqueo, el robot ya lo está a uno identificando, le está dando a uno el lugar donde estacionarse, su tarjeta para decir que es un cliente de ahí. Luego, cuando usted pasa, esa tarjeta le sirve para introducirla en una máquina y le sale todo el menú, ¿verdad? El otro robot le enseña el menú, etcétera, etcétera. Y entonces, el gran dilema es este, en ese lugar, si mucho tal vez había un trabajador, el que operaba todo el sistema de la automatización, o unos dos, ¿verdad? Pero de ahí no había más. Y entonces uno que pone a pensar, bueno, ¿y ahora qué va a pasar con la gente que perdió su trabajo esta empresa, ¿verdad? Entonces lo mismo pasa, o sea, los bancos nos van tendiendo trampas, ¿verdad? Para que nosotros confiemos en ellos nuestro dinero, ellos juegan con nuestro dinero, sacan intereses de nuestro dinero, aprovechan ese dinero, se quedan con esas ganancias y nosotros seguimos teniendo lo mismo. Claro, nos ponen un pequeño suelo, decirnos, su capital va a estar aumentando en una tasa de tanto, 1 punto algo por ciento, ¿verdad? Esa es una cosa bien insignificativa, ¿verdad? Y a veces, y hay gente que se la cree, ¿va? Que dice, yo estoy invirtiendo, dice, yo estoy ganando, pero... O con el famoso plazo a fijo, ¿verdad? Plazo fijo que le llaman, que genera ingresos. Lo que ellos no saben es que esos capitales que dejan a plazo fijo, primero que no los pueden mover durante el tiempo que está establecido a plazo fijo. Y entonces ese dinero, quien lo aprovecha son los bancos. Pues el Fondo Monetario Internacional, esa es su tarea, prestan e imponen, oigan esto, qué interesante, les imponen a las economías una serie de políticas, ¿verdad? Que lo vamos a ver con la teoría neoliberal, lo vamos a ver. Eh, Les imponen una serie de políticas para que los países se endeuden. Y poco a poco, conforme se dan cuenta, ellos tienen el perfil que estos gobiernos, que nuestros gobiernos, que históricamente han caído siempre en una serie de mentiras y falacias y que su accionar ha sido eminentemente de corrupción. Entonces, saben, les prestan una cantidad cuantiosa de dinero, la introducen en el país, inyectan en la economía del país. Estos gobiernos manejan a su sabor y antojo los proyectos y se pierde el dinero, ¿verdad? Hay robo, hay corrupción, etcétera, etcétera. Pero el país se queda endeudado y aumenta su deuda pública o su deuda externa. Entonces, ¿qué hace el Fondo Monetario Internacional? Como hay plazos, ¿verdad? Para tal año ahí hay que tienen que estar pagados los intereses o cierta cantidad de capital. Como no se cumple porque no hay dinero, porque hay crisis, porque siempre estamos en quiebra, entre comillas, ¿verdad? Entonces resulta que viene el Fondo Monetario Internacional y lo que hace es, bueno, no se preocupen, tenemos unos clientes, ¿verdad?, que están interesados en que se les conceda o se les dé concesión para hacer exploraciones mineras en tal lugar, porque necesitamos hacer, como ustedes tienen que pagar, ¿verdad? Imagínense qué triste eso, ¿verdad? Ustedes tienen que pagar, entonces denos concesiones mineras, hidroeléctricas, perforaciones de esto, perforaciones de lo otro, y a veces los mismos profesionales locales se prestan a firmar incluso los famosos impactos ambientales, ¿verdad? Que siempre hay impacto ambiental, siempre lo hay, ¿verdad? Entonces, eso es esas son las cuestiones que aborda esta teoría. Entonces, el argumento central de la teoría de la dependencia es que el capitalismo industrializado es la causa del desarrollo de los países del centro, ¿verdad? Es decir, esa gran maquinaria, esa gran industria, ¿verdad?, que ha producido el primer mundo, los países del centro, los países ricos, pues es la causa de que ellos tengan desarrollo y que nosotros no, porque no tenemos industrialización, ¿verdad? Y a su vez, por eso dice la causa del subdesarrollo de los países periféricos. Es decir,
El capitalismo de los países del centro ha sido capaz de transformar la economía y la sociedad a través de generar bienestar, crecimiento económico, salarios altos, ¿verdad? Y mayor acumulación de riqueza por parte de las élites dominantes de esos países. Mientras que el capitalismo de los países periféricos, es decir, nosotros somos países capitalistas, pero de una manera muy periférica, digámosle, muy propia, ¿verdad? Solo generó subdesarrollo. Entonces aquí venimos a comprobar, cabal, lo que hemos estado diciendo, ¿verdad? Que el desarrollo existe, sí, solo sí, porque existe el subdesarrollo y viceversa, ¿verdad? Entonces, además de que generó de su desarrollo, lo comenzó a reproducir en un círculo vicioso, ¿verdad? De reproducción del subdesarrollo, de reproducción de las desigualdades, de reproducción de la pobreza. Entonces, ¿a través de qué? De sus estructuras sociales, culturales, políticas, económicas. Con el supuesto crecimiento industrial solo se lograron algunos breves espacios de modernidad, que ya lo vamos a ver en los modelos. Otra es con salarios bajos y sin transformaciones sociales ni económicas y con una mayor dependencia de los países del centro, pues obviamente el subdesarrollo se incrementó, ¿verdad? De otra. Las propuestas de los teóricos y críticos de esta teoría pues fueron las siguientes. Primero, que los países subdesarrollados necesitaban procesos autónomos. He ahí por qué es importante, jóvenes, leer y apostar por la autonomía. Porque la autonomía es el fenómeno que nos permite a nosotros poder comenzar a analizar y a darle solución de manera propia o local a nuestras problemáticas. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras, ¿verdad? Que tiene una serie de problemas internos, incluso, ha violado la autonomía, incluso, no ha permitido, por ejemplo, no hay autonomía presupuestaria, ¿verdad? Tenemos esos grandes problemas. Hoy estamos ante una crisis que yo no sé si se va a reflejar en el próximo periodo. Es posible que para el próximo periodo no hayan maestros por hora, porque hay una gran crisis. No hay un reconocimiento. Imagínense, el maestro por hora ya no debía de existir, sino el maestro contratado y bien evaluado, porque esa es otra cosa. No se trata de contratar a cualquiera tampoco, ¿verdad? Porque es educación superior. Se trata de contratar a la gente más idónea o más correcta o más capacitada, ¿verdad? Ahí juegan un papel importante ustedes también, jóvenes, como movimiento estudiantil, ¿verdad? Bien, por otro lado, es necesario fortalecer bueno, ya les dije que los países subdesarrollados necesitan procesos autónomos que les permitan tomar decisiones, que es lo que estoy hablando, sin la injerencia de los países del centro. Es decir, nosotros somos países, pues, y tenemos nuestra propia libertad de tomar las decisiones que querramos, ¿verdad? Otras que fortalecer las unidades productivas industrializadas para lograr insertarse en el mercado mundial sin desventajas, ¿va? Y con mejores oportunidades. Es decir, ofrecerle al mercado, ¿verdad? A la oferta, pues bienes hechos por nosotros, pero de una manera bien eficiente, pues, ¿verdad? Y bien, pues, ¿verdad? Con todo el proceso como debe ser, con las restricciones cumplidas, con las medidas estándar establecidas, etcétera, ¿verdad? Otra propuesta fue que para superar el subdesarrollo era necesario crear un nuevo orden mundial. Esa era la propuesta de ellos, que permitiera la construcción de un modelo capitalista autónomo, ¿verdad? Y latinoamericano sobre todo, más homogéneo y vinculante regional para poder insertar todas las economías subdesarrolladas de América Latina. Es decir, crear un solo bloque hegemónico de poder latinoamericano frente a esos grandes intereses también de los mercados mundiales. Eso, pues, obviamente elevaría nuestros niveles de participación y nuestros niveles de producción, sobre todo, y más que todo de bien, ¿verdad? Esto pues implica una cobertura democrática amplia, ¿verdad? Un proceso visto de la siguiente manera. Por un lado, nacionalización de los recursos nacionales renovables y no renovables. Y esta propuesta es una propuesta que hace mucho ruido precisamente en los países élites, en los países ricos y en las élites locales, ¿verdad? ¿Cómo van a nacionalizar los recursos? ¿Cómo? O sea, ¿por qué le vamos a trasladar los recursos a cada país? No, si ellos no pueden manejar recursos. Eso es lo que nos dicen, ¿verdad? Que somos inútiles, que no podemos, ¿verdad?
Pero ¿por qué es que, pues, qué es eso? Porque ellos quieren seguir siendo los dueños del petróleo, del agua, del gas, de las hidroeléctricas, de todo lo que genera riqueza, ¿verdad? Nacionalización del comercio y de la banca, es decir, nosotros no tenemos un comercio propio, dependemos realmente de las estándares internacionales, ¿verdad? Tener una banca propia donde se decidan las políticas de inflación o deflación de la moneda o no, ¿verdad? Eso tampoco lo tenemos, ¿verdad? Eh, ¿Qué más? Políticas económicas capaces de generar desarrollo industrial y autónomo, es decir, que se fortalezca la industrialización, que se enriquezcan nuestras unidades productivas, ¿verdad? Para tener mejores estándares de producción, pues, ¿verdad? Y la otra es política de distribución de la riqueza. Ese es otro gran problema. Cuando se habla del salario mínimo, pegan el grito al cielo los ricos, ¿verdad? No quieren. Y toda la vida se reportan con pérdidas y toda la vida se reportan que no logran y que el país no contribuye. Pero claro, nunca dan a conocer sus verdaderos, una cuestión de cerradas, ¿verdad? Son espacios cerrados. ¿Por qué? Porque la riqueza que generan es enorme, pues, pero nunca la denotan y por eso es que ahora están en grandes clavos con este gobierno, porque ahora sí van a tener que pagar impuestos. Y es correcto, si todos pagamos impuestos, pues, imagínense que los ricos no paguen impuestos y que se salgan con su pretexto de que están generando trabajo. Es que eso es parte de su obligación, eso es parte de su función también, ¿verdad? Además, ellos tienen la economía en sus manos, se la han arrebatado al Estado, ¿verdad? Cuando miremos las teorías se van a dar cuenta y cuando miremos los modelos, ¿verdad? ¿Qué pasó? Bien, otra es fortalecer el papel promotor del Estado desarrollista, es decir, hay que fortalecer esa figura del Estado y que se meta a políticas y programas y proyectos de desarrollo. Definitivamente, ¿verdad? Bien, entonces esto es, jóvenes, a grosso modo, la teoría de la dependencia. Comentarios y si no entramos a la siguiente. Joshua. Sí, bueno, la verdad es complicado, ¿no? Cuando se trata de dependencia en cualquier aspecto de la vida. Es un tema bastante delicado. Sí, Y, y claro, pues, sí, o sea, tienes más razón. cuando hablamos de situaciones ya gubernamentales o de un país o de un propio continente en general, o sea, que es algo ya más grande, ¿no? O sea, si inclusive hasta las propias personas cuando dependemos de algo o de alguien es difícil, la verdad, porque hay cosas que son tan comunes y no las podemos hacer porque dependemos de algo para poder hacerlas. Y tipo, lo mismo pasa Exacto. en las grandes infraestructuras, en los grandes lugares, donde por ejemplo una persona, la gente está esperanzada o está confiado, depende de que alguien va a hacer esto y es como que cuando esa persona no está o esas personas no están, nadie lo hace porque no pueden, están en una dependencia de que no quiero hacer esto. Igual tipo eso pasa muchas veces con los propios modelos económicos, ¿no? De que, por ejemplo, nosotros, un país de los regímenes bajos, pues obviamente dependemos de las grandes naciones, ¿no? O sea, desde su moneda, sus productos y todo. Y claro, nos han impuesto eso porque, claro, ellos sacan un beneficio de eso también. O sea, toda dependencia tiene un beneficio para el que la está ofreciendo, ¿no? Y es bastante difícil. La raíz, claro, cuando se trata de esto, pues es difícil de que un país deje de depender de otro, la verdad, ciencia cierta. No sé, es complicado. Incluso el dólar lo impusieron como unidad de medida monetaria mundial y fue que, ¿saben qué hicieron? Se pusieron a emitir moneda, 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 sin respaldo económico. Y entonces ese volumen de dinero que generaron después de la Segunda Guerra Mundial, establecieron a través de ese patrón dólar una moneda de dominio mundial. Es decir, todas las transacciones económicas, financieras que se hacían en el mundo se tenían que hacer bajo la bandera del dólar, ¿verdad? Ahí porque nuestras monedas locales perdieron la capacidad de compra y la hegemonía local incluso que antes tenían, ¿verdad? Ya vamos a ver las perversidades que ha generado el neoliberalismo cuando miremos el modelo, ¿verdad?
Sí, fíjense ustedes que es cierto, porque lo de la dependencia es bien duro, porque a veces uno mismo es dependiente de ciertas cosas. Por ejemplo, no tener conocimiento de algo genera dependencia en uno, ¿verdad? Que otros sí la tengan y que uno. Lo que yo hablaba con la educación en estos países, es bien triste porque los padres, pues las familias que pueden darle a sus hijos una educación de calidad, donde van a estudiar varios idiomas, van a recibir clases de física, de química, de biología, hasta en laboratorios, ¿verdad? Van a tener salas de arte donde van a aprender a pintar o a tocar un instrumento, o van a ser, bueno, diversos artistas, ¿no? Ahí donde la espiritualidad, la academia, la intelectualidad crecen de manera integral. ¿Y qué se hace frente a un joven egresado de un instituto público, verdad? Tal vez allá en alguna cabecera municipal o aquí mismo en el Higueras puede ser, ¿verdad? Y que apenas domina su idioma español, cuando estos muchachos salen dominando dos, tres idiomas. Entonces, esas desventajas, esas desigualdades, pues generan dependencia, porque si nosotros no tenemos capacidad, y lo hemos visto, hay profesionales que muchas veces dependen de otros profesionales que tienen altas capacidades y que a veces son extranjeros, ¿verdad? Y entonces, es bien duro, ¿no? Por eso es de que es importante superar la dependencia, no quedarse estancado ahí, ¿verdad? Es lo que yo siempre he dicho, o sea, jóvenes lean, prepárense, ¿verdad? Ustedes tienen que leer como mínimo 1 o 2 horas diarias, así, ¿verdad? Porque eso de leer, eso de estudiar, eso de analizar y todo, es lo que va rompiendo precisamente los muros de la dependencia, ¿verdad? Bien, no sé si hay algún otro comentario. David. Ciertamente lo que se habla de esta teoría también es de que países son forzados a exportar lo que serían sus materias primas e incluso sus recursos naturales a países más industrializados a precios bajos. Eh, Exacto. Mientras que tienen que importar bienes y tecnología a precios más altos ellos. Además de que estos países industrializados a menudo imponen, ¿qué podría decirse?, condiciones y políticas que solamente los benefician a ellos en intereses económicos. Exacto, ahí está. Hay una disparidad completamente. Todo lo que dijo David es correcto. Así es. Y eso es precisamente porque estamos dependiendo de ellos, ¿verdad? Ellos nos imponen sus costos, ellos nos imponen los pagos, ellos nos imponen las políticas, ellos nos imponen todo, porque nosotros no tenemos la fortaleza como mercado, como nación, como país, ¿verdad? De poder decirles no, porque dependemos de ellos. Va, ustedes no quieren tal cosa, va. Entonces, ¿qué es lo que vienen? Los boicots, ¿verdad? Los boicots económicos a nuestros países, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con Cuba? Por ejemplo, con Cuba viene y, por ejemplo, Cuba no produce cierto elemento que ellos necesitan para fabricar medicina, porque Cuba fabrica su propia medicina, ¿verdad? Han llegado a un desarrollo tecnológico en su capital humano tan alto que hacen su propia medicina y de hecho con la cuestión del COVID hicieron su propia vacuna, ¿verdad? Ustedes lo vieron. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pónganse que Cuba necesita un elemento base para fabricar una medicina y no tiene, digamos, llamémosle X a este elemento, pero 3 años se los puede vender, ¿verdad? Entonces le dicen, bueno, el costo ¿cómo se llama? Es de 15 millones, pónganse ustedes, de dólares, ¿va? Porque como el dólar es la moneda de transacción mundial y el euro. Entonces vienen y ¿cuál es el trabajo de inteligencia que hace el Estados Unidos o los imperios, ¿verdad? Saben de que va a haber un movimiento de transacción con Cuba y entonces vienen y le dicen ¿a cuánto te va a comprar, el elemento X Cuba? Tanto. Ah, bueno, yo te voy a dar 20, pero no se los vendas a ellos. Y entonces lo que viene la empresa, pues dice, fíjense que tenemos problemas y si ustedes lo quieren, entonces se lo vamos a dar en 25, ¿ah? Y entonces eso es el boicot económico, porque entonces el país tiene que invertir más, ¿verdad? Y eso pues pone en riesgo otros costos y entonces desarticula los presupuestos nacionales, ¿verdad? Porque de todas formas tienen que comprar ese elemento X porque es fundamental para su farmacéutica, por ejemplo, o para su vida alimentaria o qué sé yo, ¿verdad? Que para qué lo puedan usar. Entonces, eso es lo que hacen.
castigan de una manera injusta, de una manera desigual y de una manera muy hipócrita, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Comienzan a fustigar y a utilizar otros escenarios, ¿verdad? De rechazo hacia los cubanos, hacia los venezolanos, y acusan a sus gobiernos de ser dictadores, de no tener democracia, ¿verdad? Pero ¿cuál ha sido el delito que cometieron estos gobiernos? Tener un principio de autonomía, decidir por sus propios destinos. Dos, nacionalizar los recursos para que no sean los extranjeros los que manejen y acumulen la riqueza con los recursos que son propios de cada país, ¿verdad? Joshua, tenés la palabra. Otra cosa también a mencionar importante es cuando hay dos países que están disputándose, por así decirlo, la venta de algo que ellos mismos fabrican, ¿no? Por así decirlo. Y ahí es donde llega el factor del país que dice, no, yo te lo vendo más barato, o yo te lo vendo de mejor calidad. Y claro, Exacto. el otro país que no está de acuerdo con eso es como que trata de hacer jugadas sucias, por así decirlo, o imponerse también, por ejemplo, vaya, que dicen, un ejemplo, de que, no, cuando lo del COVID dice, no, es que la vacuna de Estados Unidos es la mejor porque es la hecha en América, es la más barata, que no sé qué, vaya, y habían, miles, o sea, habían bastante ya vacunas desarrolladas, ¿no? Pero estaban imponiéndose como que no, tienen que comprar la de nosotros porque listo, porque estamos en el mismo continente y ya. Por las relaciones comerciales también, algo que yo estaba escuchando que está sonando bastante es de que, no sé, qué tan cierto será esto, pero es como que Honduras se quiere abrir a tener relaciones con China. Y ahí es donde va a abrir esa disonancia con el gobierno estadounidense, pues porque nosotros sabemos que Ajá. entre potencias, como dicen, donde hay un jefe que no hayan dos, va. O sea, porque dice Estados Unidos, se quieren meter en mi mercado. Entonces ahí es donde llega la imposición de que, vos solo puedes comprarme a mí. Si le compras a otro país, listo, se acaban nuestras relaciones diplomáticas. O sea, literalmente es lo que volvemos otra vez al mismo tema de la dependencia. De que solo a mí me podés comprar y listo, ya. No puedes comprarlo a otro país porque yo te lo estoy ordenando. Y así es triste, la verdad, o sea, porque supuestamente somos una nación soberana, ¿no? Que yo puedo decir, no, yo le quiero comprar a Rusia, yo le quiero comprar a China, yo le quiero comprar a Ajá. Alemania, pero no, o sea, es donde llega esa imposición del mercado, que es como que solo a mí me tenés que comprar y listo. Porque nos amenazan con quitarnos Así es. demasiadas cosas, ¿no? Ahí es donde hablemos del tema de la dependencia. Exacto. O nos venden lo que necesitamos más caro para bloquearnos. Porque saben que como al ponerlo más caro, nuestras economías sufren. Sufren porque entonces tienen que invertir más y no tenemos capacidad, como ellos, de poner a producir moneda, ¿verdad? Porque eso generaría una deflación o una depresión horrible, ¿verdad? Entonces, lo que hacen es poner las cosas más caras para que nos castigan con precios más caros para que nosotros invirtamos más y desequilibremos programas, proyectos y otras acciones. He ahí por qué muchas veces estos países no invierten en educación y salud, porque al final se vuelve la pita más delgada, ¿verdad? La más frágil, la educación y la salud, cuando deberían de ser los dos fuentes más fuertes, pues, porque son los que van a sostener nuestra economía a través del capital humano y el capital social y los ingresos, ¿verdad? Lo que dice Joshua es bien cierto, o sea, es bien jodido. Que alguien se sale del grupo, como dice ella, es castigado, una, y la otra es que entonces es una oveja descarriada. Y esa es toda la política, el bombardeo ideológico, mediático que tiene Estados Unidos, Europa, contra Venezuela, contra Bolivia, contra Cuba, por ejemplo, el caso de Evo Morales, que le dieron golpe de Estado. ¿Cuál fue la razón realmente del golpe de Estado? Porque Bolivia tiene los bancos más grandes de litio de todo el mundo. Y el litio es el oro blanco, es el petróleo blanco, perdón, del futuro, porque de ahí se van a construir las baterías que van a ser la fuente de energía fundamental del futuro. Es un elemento estratégico y Bolivia tiene uno de los bancos más grandes del mundo, creo yo. Y entonces esa fue la lucha y Elon Musk, el dueño de Amazon y el dueño de Silicon Valley, invirtió dinero para que se diera ese golpe de Estado. Lo que pasa es que lo dan bajo de agua, ¿verdad? Y bien lo dijo Assange, el periodista Assange, que dijo, no, si tienen preparadas unas coartadas tremendas contra los países más pobres, ¿verdad? Porque los quieren saquear, les quieren quitar
agotarlos hasta donde se pueda, sacarles todo lo que se pueda, pues, de recursos, porque ni modo, ellos están viendo. Otro de los grandes países que tienen litio son México, por ejemplo. México, Perú en parte, Bolivia increíblemente, ¿verdad? Y entonces ni modo, siempre están pensando en fraguar golpes de Estado, en convencer a los ejércitos locales para que se vuelvan traidores a su propia patria y que de Estados para favorecer a las transnacionales, ¿verdad? Entonces, eso es lo que es importante saber los jóvenes, ¿verdad? Para que ustedes sepan como futuros profesionales dónde estamos parados, ¿verdad? ¿Cuál es el metro cuadrado nuestro del que tenemos que movernos, verdad? Bien, no sé si hay más comentarios. Bien, entremos entonces a la última de las 4 teorías, la teoría neoliberal. Para hablar un poco de neo significa nuevo, ¿verdad? O sea, un nuevo liberalismo. Hablamos un poquito de liberalismo. Ustedes saben que el liberalismo económico surge primero como un movimiento filosófico, la filosofía liberal, ¿verdad? Es la que le da pues origen que surge del iluminismo, que surge precisamente de todos esos pensadores que buscaban pues liberar al ser humano, liberar la espiritualidad, sacarla nuevamente a flote, porque estaba sumergida dentro del oscurantismo religioso que nos había impuesto la Iglesia durante más de 1000 años, ¿verdad? Entonces, el liberalismo filosófico es una corriente que habla de las libertades precisamente del ser humano, de la libertad de la ciencia, del conocimiento, de los saberes, ¿verdad? De las culturas. Eso funge durante un buen tiempo, proceso de que se consolida con la modernidad, ¿verdad? Como movimiento cultural, político y social, ¿verdad? Entonces, pero luego, cuando ya se dieron todas las condiciones que generó el liberalismo, pues comenzaron a surgir otras escuelas perversas nuevamente, retomando las perversidades del pasado, y dijeron, no, vamos a mejorar el modelo, ¿verdad? Vamos a mejorar y vamos a proponer el neoliberalismo. Claro, el liberalismo propiamente filosófico dio origen a que se creara el liberalismo económico, donde están comprendidas la libertad de empresa, la libertad de comercio, la libertad de locomoción, de movilidad espacial, movilidad social. Están todas estas libertades, ¿verdad? Que permitieron como fundamentos teóricos consolidar la teoría y el modelo de desarrollo capitalista. La libertad de empresa, libertad de comercio, pero abusaron, ¿verdad? Libertad de explotación también, ¿verdad? Y de abuso de poder. Bien. Entonces, el neoliberalismo, según definición, es una teoría política. Está dentro de las doctrinas económicas. Es una teoría política y económica que tiene a reducir al mínimo la intervención del Estado. Es decir, para los neoliberales, un obstáculo es el Estado. Ya apartamos de eso, ¿verdad? También ha sido definido como una forma de liberalismo que apoya la libertad económica y el libre mercado, cabal, lo que acabamos de decir, ¿va? Cuyos pilares básicos incluyen la privatización y la desregulación. Ya voy a hablar qué es eso de desregular. En su sentido más usual, se refiere pues a una serie de teorías y propuestas económicas que comenzaron a tomar auge en la década de los 70. El neoliberalismo más o menos se hablaba desde los años 30, 40, pero ahí estaba todavía reposando, ¿verdad? Teóricamente lo estaban craneando, lo estaban estudiando para proponerlo. Surge realmente en los años 70, cuestionando al keynesianismo dominante hasta entonces. Cuando digo keynesianismo me refiero a John Maynard Keynes, un economista inglés que fue uno de los que propusieron cómo salvar las economías que habían quedado destrozadas después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esto lo que quería es el keynesianismo, lo que se basaba era entonces en el intervencionismo del Estado, es decir, el Estado era la figura más alta, ¿verdad? Más sólida, que defendía la política económica. Era importante defender las economías, defender las políticas económicas emanadas por el Estado como la mejor herramienta para salir de cualquier crisis
crisis económica, ¿verdad? Y para Keynes, digamos, su política económica consiste en aumentar el gasto público para estimular la demanda agregada y así aumentar la producción y la inversión y el empleo. Es decir, el Estado debe invertir de manera pública para que haya empleo, para que haya inversión, para que la economía se comience a regular, ¿verdad? A través de un ente rector, que en este caso va a ser el Estado. A lo cual el neoliberalismo lo refutaba completamente. Para ellos el obstáculo principal del desarrollo era la existencia del Estado, ¿verdad? ¿Cuáles son entonces las características principales del neoliberalismo? Bueno, uno es el libre comercio. El libre comercio es una de sus grandes propuestas, ¿verdad? La otra es crear un Estado mínimo, ¿verdad? Un Estado mínimo, reducirlo, con un banco central regulador de la moneda y que sea autónomo del sector público, que no tenga que ver con el sector público. Si ustedes se dan cuenta y haciendo lectura de esto, quiere decir que la tendencia es irse hacia lo privado, hacia las sociedades anónimas, ¿verdad? Con políticas de privatización, reducción del gasto público y la desregulación financiera. Y aquí quiero hacer algo, hincapié en algo. ¿Por qué creen ustedes, jóvenes, que surgieron las grandes empresas como Tigo o Claro, ¿verdad? Y aquí no está, pero en otros países sí, Movistar, por ejemplo. Porque comenzaron a privatizar los activos, los activos de los estados y agarraron los rubros más fuertes que generaban mayor riqueza: carreteras, hidroeléctricas y telefonía, ¿verdad? Correos, incluso ferrocarriles, algunos países. Bien, entonces, políticas de privatización, reducción del gasto público y de regulación financiera. Ya voy a hablar de la regulación. Reducción de impuestos a las zonas más ricas. Oigan, qué bonitos, ¿verdad? Y esto es lo que los ricos están alegando ahora. Porque en esa época del neoliberalismo, cuando se impuso el modelo neoliberal, una de las propuestas era reducir los impuestos a las personas más ricas con el fin de impulsar una economía de la oferta bajo la teoría de la filtración descendiente, también conocida como teoría del derrame. Ya les explico, lo que la vez pasada se los dije. Es decir, el derrame consistía en que pensemos en la imagen de una copa, ¿verdad? Que cuando se le echa una copa de agua y se le echa un Alka-Seltzer, comienza a subir aquel burbujal para arriba y a veces hasta se sale, ¿no? Las burbujas y todo. Entonces el derrame era que los ricos iban a producir tanta riqueza porque iban a tener tanto capital, ¿verdad? Porque al no pagar impuestos, pues sus capitales crecían y aumentaban. Entonces ese capital tenía que ser invertido, era la lógica, la política. Entonces era invertir, y entonces llega un momento dado en que esa copa de champán se rebalsa y comienza a ver el derrame, ¿verdad? Y que ese derrame era la riqueza que nosotros teníamos que aprovechar. Imagínense qué tristeza. Mientras ellos se quedaban con el gran volumen de la copa, nosotros teníamos que agarrar las migajas, una situación que nunca se dio. Nunca se dio ese famoso derrame, su política del derrame financiero, ¿verdad? Entonces, otra era impulsar los planes de ajuste estructural, que ya lo vamos a ver en el modelo, y el apoyo al proceso de globalización. ¿Se dan cuenta? Ellos fueron entonces los que propusieron este ensayo de la globalización, los neoliberales. Para los teóricos del neoliberalismo, la causa principal del subdesarrollo está en, una, la excesiva intervención del Estado. Es decir, el Estado no tiene por qué estar intervenido en la economía. No, saquemos al Estado de la economía. Que sea ahora otro actor el que maneje la economía. Y ese va a ser el mercado, según ellos. Porque esta intervención distorsiona el funcionamiento del mercado, dicen ellos. Para los neoliberales el desarrollo significa menos Estado y más mercado, ¿se dan cuenta? Menos intervención del Estado y más intervención del Estado, del mercado. Bien, están en contra del proteccionismo hacia el sector industrial. Eso lo vamos a ver cuando miremos el modelo de industrialización. Y excesiva existencia de empresas estatales a las cuales consideran ineficientes, ¿verdad? Su visión es utilitarista porque antepone el juicio de la utilidad antes de cualquier otra cualidad. Es decir, solo lo que es útil es importante, lo demás, deséchenlo. Y es instrumentalista por su carácter pragmático.
pragmático, es decir, todo tiene que ser dentro de un orden práctico, ¿verdad? Estrategia de desarrollo, aquí está bien de la salida de ellos, ¿verdad? La estrategia de desarrollo de los neoliberales en América Latina se basa en principios doctrinarios, imagínense, eso es una doctrina entonces, ¿verdad? Una, desregulación y privatización y reestructuración del Estado con el fin de estimular iniciativas empresariales privadas. Hay que fortalecer todo lo privado, ¿verdad? Pero eso también está regulado, porque los ricos ya están cabales, ¿verdad? Los ricos no van a permitir que surjan otras empresas y otras familias enriqueciéndose. Ellos ya están cabales. Es un círculo cerrado, ¿verdad? La privatización debe erradicar la ineficiencia y la dependencia de las subvenciones del sector privado. Ya vamos a explicar mejor eso. El Estado debe reducirse y dedicarse únicamente a la satisfacción de los servicios públicos y hacer una figura representativa diplomática, nada más, ¿verdad? La eliminación del proteccionismo y orientación hacia las exportaciones. Cuando miremos el modelo lo van a entender mejor, el modelo de industrialización. Ahorro e inversión, ya que las políticas de desarrollo deben estimular el ahorro, una cosa que nunca se ha dado en estos países bajo ese modelo. Es mentira, una falacia horrible eso. Inversión en lugar de consumo, dicen ellos, ¿verdad? Pero tampoco se ha dado. Si lo que más quieren es que la gente consuma todo lo que ellos producen, ¿verdad? O sea que hay una falacia en eso. Y luego invitar, controlar el déficit fiscal, ese es otro estado, invitar el capital extranjero. Aquí viene la otra cláusula que fue la que permitió que las transnacionales se metieran en estos países, ¿verdad?, a invertir. Invitar el capital extranjero para que inviertan de manera directa en el país o región, con el pretexto de que estas transnacionales van a generar trabajo, que va a ser pan para hoy, hambre para mañana, ¿verdad? Yo viví una experiencia bien triste y se las voy a contar en Guatemala con eso de la minería. Estos principios sirvieron para proponer un desarrollo latinoamericano a través de un programa que ellos llamaron Programa de Ajuste Estructural de la Economía, que tiene dos componentes básicos: políticas de estabilización económica de corto plazo y políticas de ajuste estructural. A estas dos políticas fue lo que se les denominó Consenso de Washington. Yo aquí me quedo porque estas dos políticas son las que nos van a servir para analizar el modelo neoliberal, que lo vamos a ver de último. Bien, preguntas, jóvenes, comentarios. Ya estamos terminando la clase. David Torres. Yo tengo una pregunta sobre el neoliberalismo, y es por qué este término es muy cuestionado por los economistas. Sí. Bueno, es muy cuestionado por dos razones, dependiendo la visión de cada economista, ¿verdad? Porque hay economistas que tienen la vieja escuela marxista, por ejemplo, mejor escuela de la economía, y hay unos, los actuales, que se están formando bajo la visión estructuralista y neoliberal. Ellos no la cuestionan tanto porque siguen el conocimiento y la línea de este pensamiento, pero es cuestionada precisamente porque ha sido uno de los modelos del neoliberalismo más perversos que ha existido hasta ahorita, como propuesta económica en el mundo, ¿verdad? Una, por el agotamiento de la naturaleza de manera excesiva y sin políticas de sostenibilidad. Y dos, por la gran acumulación de capital y a la vez la gran generación de extrema pobreza en el mundo, ¿verdad? Entonces, por eso es que es muy, muy asedida y criticada, porque ha generado sectores de gran poder económico y ha generado masas de población sumidas en la pobreza, ¿verdad? Esa es la razón, David. Bien, jóvenes, entonces hoy en la tarde les envío su invitación para la clase de mañana. Vamos a tratar de terminar ya modelos de toda esta semana para que hagamos un breve repaso la otra, ¿verdad? Y ya concluimos con toda la unidad 2. Les deseo una feliz tarde, que la pasen bien y nos vemos mañanita. Feliz tarde, Lick. Gracias. Felicidades. Bueno, gracias, jóvenes.